Es un gusto poder encontrarnos otra vez en este espacio virtual que ofrece la Iglesia para poder acercarnos al texto bíblico y poder encontrar aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. Bueno, me gustaría que podamos empezar orando, pidiéndole a Dios que Él nos guíe, que Él muestre aquellas cosas con su Espíritu que nosotros podemos encontrar en el texto que vamos a leer hoy y que eso transforme nuestra vida, que nos ayude a mirar las cosas diferentes, que nos desafíe y así podamos transformar nuestras vidas. Así que oremos, ¿sí? Señor, te agradecemos por este momento, te agradecemos porque podemos hablar con vos y pedirte que hables en nuestra vida desde el texto bíblico. Con tu Espíritu, Señor, transforma nuestro ser, transforma nuestra comprensión de la realidad, Señor, y ayúdanos a acercarnos a esa vida abundante que vos nos ofreces. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, yo te invito a que podamos acercarnos al texto bíblico en el libro de Proverbios. Proverbios son libros de los que se conocen como sapienciales, porque tienen justamente dichos de sabiduría. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos claramente Proverbios, Eclesiastés, y hay otros textos más, que tal vez sean porciones de algunos libros, pero estos libros claramente, en su mayoría, hablan sobre estas cuestiones. Y me gustaría invitarte a que busques el Proverbio justamente en el capítulo 4, el versículo 23. Es un texto que se ha trabajado mucho y del cual podemos decir muchísimas cosas. Así que, sin más, vamos a leerlo. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un texto muy conocido, o por lo menos del cual se ha hablado mucho, se lo ha trabajado mucho para reflexionar, para buscar qué es lo que Dios tiene ahí para nosotros. Y creo que podemos encontrar un montón de puntos y de cuestiones que pueden enriquecernos. Pero me gustaría trabajar ahora puntualmente sobre la idea del corazón. Ustedes saben que en este contexto cultural la palabra corazón no refiere obviamente a una cuestión cardíaca, ¿sí? de músculo cardíaco, pericardio y todas las cuestiones de las que seguramente un cardiólogo podría hablar mejor que yo, sino que el corazón reviste todo, o sea, hace referencia a todo aquello que transcurre en nuestro interior, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, las elecciones que tomamos, recuerdos, la ética, la moral, a ese conjunto de elementos. Nosotros, bien occidentales, bien hijos de nuestra cultura derivada de los griegos, queremos definir todo y no solamente definirlo, sino delimitarlo, ¿no? Esto se refiere a tal cosa y es de acá hasta acá, y no más allá ni menos. Entonces de esa manera nos perdemos la riqueza que en el contexto hebreo tenía justamente esta palabra, lev, corazón. Bueno, muy bien. Entonces uno podría preguntarse, ok, entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno, podemos hablar de este mundo interior nuestro. Por supuesto que somos un todo, ¿no? Nosotros creo que la imagen más clara que podemos hacer tomar acerca de cómo nos encargamos de abrir, ¿no? todo el ser y separarlo en compartimientos estancos es tal vez la medicina, porque si bien la medicina estudia a la persona como un todo, tenemos al cardiólogo, como ya he mencionado, al dermatólogo, al neumonólogo, al neurólogo, y son todas especialidades que, por supuesto, por el gran volumen de información y conocimiento que se tiene sobre el cuerpo humano y su funcionamiento, se ha tenido que especializar. Y a veces, los profesionales de la salud abordan a las diferentes perspectivas de la cuestión del cuerpo como compartimientos estancos. Y si nosotros hacemos lo mismo, a veces nos perdemos la posibilidad de, si bien tiene su riqueza abordar aspectos muy específicos, tenemos que entender que somos un todo, también somos un cuerpo. También eso nos condiciona, nos define, tiene que ver con la esencia de nuestro ser. Nos relacionamos con un entorno de la naturaleza o de las condiciones ambientales que nos rodean.
somos condiciones o somos relaciones económicas también, y eso nuevamente nos condiciona, transforma nuestra perspectiva, nuestra comprensión del mundo, pero también nos relacionamos con otras personas y todo eso también está vinculado con nuestra profundidad, con nuestro ser, con nuestros recuerdos, con nuestras maneras de comprender la realidad, con nuestras elecciones, con nuestros pensamientos. Y allí el proverbio nos invita a recordar que en ese espacio profundo de lo que nosotros somos, de allí emana la vida. Porque nosotros podemos estar en las condiciones en las que fuera, pero siempre es nuestro interior, la fuerza que brota desde adentro, lo que nos impulsa, lo que nos va a permitir superar distintas circunstancias en la vida. Por supuesto que hay una cuestión allí, y es poder entender con una clave, poder mirar nuestra vida con una clave que nos va a permitir comprender todo, y es aquello que Dios dice de nosotros. Porque no tiene que ver solamente con la fuerza interior, porque en la historia de mis abuelos, ¿sí?, que han superado circunstancias terribles como genocidios o como guerras o circunstancias terribles, ¿sí?, en la historia de mi familia y la de seguramente muchísimos otros, esa fuerza interior los ha permitido sobrellevar cosas. Sin embargo, lo que a nosotros nos define, lo que a nosotros nos permite mirar la vida de otra manera, es lo que Dios dice de nosotros, y es que somos sus hijos. Cuando nosotros nos entregamos a Él, pedimos perdón por nuestros pecados, su Espíritu viene a vivir a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra vida. ¿Sí? Y menciono el cuerpo porque no es una idea figurada de que Él viene y se relaciona con nosotros, sino que vive dentro nuestro. Entonces, dice el texto bíblico, que a los que creímos se nos dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Esa frase, esa categoría de hijos de Dios es lo que nos define, es lo que define nuestro ser en cualquiera de los aspectos que querramos comprender. Pero hay una cuestión. Aquí el texto bíblico dice que debemos nosotros tomar el ejercicio de cuidar esa profundidad, ese ser que somos. Porque en muchas circunstancias nos hemos acostumbrado a pensarnos como un elemento que pasivamente recibe el accionar de Dios y que es transformado, ¿sí? Por supuesto que Dios actúa como quiere porque es Dios, y muchas veces actúa en modos que nosotros no podríamos resolver, o sea, actúa en situaciones en las que nosotros no podríamos resolver el problema, y entonces Él actúa de un modo maravilloso y transforma nuestra vida. El texto del alfarero que está en el Antiguo Testamento, donde el profeta es llamado por Dios a ver cómo el alfarero trabaja el barro, ¿sí? Y trabajando en el torno, la pieza que estaba haciendo se echa a perder, y entonces el alfarero vuelve a trabajar esa misma pieza de barro y le da una forma mejor. Y dice el texto bíblico, ¿no?, que dice Dios, yo también puedo hacer lo mismo con ustedes, de transformar nuestra vida, eso que se había echado a perder, volver a transformarlo. Y gracias a Dios, menos mal que Dios interviene de ese modo también con nosotros. Pero en gran medida nos impulsa, nos desafía, nos interpela para que nosotros seamos aquellos que guardemos nuestro interior, que tomemos decisiones, que cambiemos nuestro modo de actuar, de su mano, fortalecidos en Él, con su Espíritu como guía. Pero es un desafío a nosotros, lo cual nos pone en una situación increíble, porque Dios decide poner en nuestras manos, con nuestra libertad de tomar decisiones, de equivocarnos también, pero también con la posibilidad de crecer
haciéndonos cargo de nuestras decisiones, lo cual es maravilloso y muestra un amor profundísimo, porque entre otras cosas nos da libertad para elegir, para crecer y para que si en algún momento erramos y caemos, podamos levantarnos de su mano. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué es entonces o cómo es cuidar nuestro interior? Bien, podríamos hablar de nuestra memoria, nuestros afectos, nuestras decisiones, nuestro modo de relacionarnos con otros y aquellas cosas también que decidimos vivir, que decidimos transitar, que decidimos ver, a qué nos exponemos voluntariamente. Porque todas las vivencias transforman nuestro ser, nos marcan, para bien, para mal, pero hacen mella en nosotros. Todo aquello que hemos vivido, las decisiones que hemos tomado, cómo nos afecta lo que somos, nuestro cuerpo, el cuerpo con el que hemos llegado porque tenemos una herencia genética, pero también cómo nosotros decidimos cuidar o atender el cuerpo o trabajarlo o a qué dedicarnos. Cada cosa afecta nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro interior, nuestra vida, porque afecta a nuestro corazón, las decisiones que tomamos, con lo cual Dios nos invita a través de este proverbio a ser sabios, a elegir bien qué meter en nuestros pensamientos, en nuestra memoria. Hay cosas que por supuesto no podemos evitar, hay cosas que la historia marcará, hay cosas que las decisiones de otros también nos afectan, pero en cuanto a nuestras decisiones, en cuanto a lo que nosotros podemos elegir, el Señor nos invita a con sabiduría elegir para cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, agradezcamos al Señor que también podemos en él resignificar nuestras vivencias. Lo que hay en nuestro corazón puede tomar otra dimensión de realidad a partir del obrar de Dios. Y ahí sí, muchas veces Él obra de modos maravillosos, sanando heridas o haciendo su obra de modos que nosotros solos no podríamos. Pero también muchas veces Él nos invita a transitar un proceso de resignificar nuestra historia tomados de su mano, con esa clave de la que hablamos al principio, de que somos hijos suyos y que su amor cubre multitud de pecados, nos perdona, nos restaura, transforma nuestra vida y entonces transforma nuestro modo de relacionarnos con otros, transforma nuestra manera de mirar el futuro, nuestras esperanzas, porque transforma nuestras expectativas. Ahora, hay otra dimensión también que podemos atender aquí, y es decir, cómo yo, guarda de mi hermano, en términos de la historia de Caín y Abel, cuando Caín, luego de asesinar a su hermano, es interpelado por Dios, y Dios le dice, ¿y tu hermano? ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? Y sí, esa sería la respuesta. Y sí. Y entonces, ¿qué responsabilidad me cabe a mí como hermano de quienes, hermanos en la fe indudablemente, hermanos de quienes están cerca nuestro? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Sí. ¿Y cómo sería entonces ayudar en esto de guardar el corazón de mi hermano? Ayudarlo en sus procesos de transformación, en sus procesos de mirar la realidad de otro modo. Y te invito entonces a que no solamente reflexiones de cómo es guardar tu corazón, sino cómo es acercarte a tu hermano y ayudarlo a guardar su corazón, ayudarlo a crecer en la fe, ayudarlo a resignificar su vida, porque eso es lo que el Señor hizo con nosotros.
Y nosotros, como discípulos de nuestro Maestro Jesús, también debemos hacernos cargo de esa misión a la que Él nos impulsa. Así que hermano, yo te invito a que podamos terminar este devocional orando y pidiéndole al Señor que Él obre en nosotros para que nos ayude a tener otra perspectiva de nuestro mundo interior, de nuestra profundidad, de nuestro corazón, del nuestro y de quienes nos rodean. Oramos. Señor, gracias porque podemos hablar con vos, gracias porque podemos poner todas estas cosas en tus manos y pedirte que hagas tu obra en nosotros. En nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.